De las fiestas a ritmo de cumbia y cerveza cuando era todopoderoso en la región Ancash, a la difícil situación penal que hoy afronta ante la justicia por homicidio. Esta semana, lejos de encontrar un resquicio por donde salir bien librado, el caso de César Álvarez pareció definir sus contornos y complicar aún más la situación de la autoridad regional. Lo que yo tengo conocimiento es que después de 2 días de la muerte del señor Nolasco, yo que había matado en realidad me dieron en efectivo 10.000 soles. Esta es una parte de la manifestación que Cristian Cruzate Pereda, alias Byron o colombiano, dio ante las autoridades y que se dio a conocer esta semana. Este sujeto de apenas 23 años fue quien dio muerte al ex consejero regional Ezequiel Nolasco la noche del 14 de marzo pasado en una bodega de Huacho. En su manifestación, este sicario compromete directamente a quien también se le conoce en Ancash como la bestia. Al día siguiente, cuando estábamos en la casa del paisano, yo le dije al chino Malca, ¿habrán pagado los 100.000? Y me dijo, yo no tengo el número de Álvarez, porque él no da más. Y al preguntarle quién es Álvarez, me respondió, César Álvarez, el alcalde, o no recuerdo su cargo, pero es de Chimbote. Como vemos, según Cruzate, fueron sus propios jefes en la banda de sicarios que integraba los que le ordenaron matar a Nolasco. Cuando él preguntó por qué alguien querría eliminar a este señor, sus superiores le respondieron lo siguiente. Me dijo que el señor Nolasco era una piedra en el camino para la gestión del señor César Álvarez. El presunto interés de eliminar a Nolasco no era gratuito. En la resolución judicial que ordenó la detención de Álvarez y otras 29 personas más, testigos protegidos señalaron que Nolasco se había convertido en un personaje incómodo para la administración de esa región, luego que acusara al presidente regional de haber recibido el 10% de un total de 840 millones de nuevos soles destinados a proyectos de inversión pública. Por ello, se habría planificado un crimen que todo indica también se valió de las armas de la inteligencia y el seguimiento. Yo más que nadie estoy peleando contra toda esta fuerza oscura de la mafia acá, contra todo, o sea, de repente desventaja, tremenda desventaja porque te manejan plata cualquier cosa. Sí, eso sí. Entonces, acá, ¿quiénes son los que, de parte de esa mafia, son los cabezas acá? Acá, Martín Belona, que ya está en Palacio Gobierno, Heriberto Benítez, César Álvarez, Luis Arroyo, por lo menos son los cabezas visibles de acá en la región. Esta es una conversación grabada por un tercero en el que se escucha a Ezequiel Nolasco hablando con una persona aún no identificada. Fue proporcionada a la unidad de investigación de este canal por una fuente ligada a la denominada Centralita, un inmueble ubicado en Nuevo Chimbote donde funcionó algún tiempo Ilios Producciones, propiedad del empresario Martín Belaúnde Locio, ex integrante del comité de campaña de Ollantaytambo en el 2006 y amigo íntimo de César Álvarez. En este lugar, según lo dicho por este señor, se hacían spots para las campañas electorales como esta sesión de fotos en la que Álvarez simula ser un boxeador al que le han dado de alma, pero no han logrado derribarlo. O esta otra donde menciona el proyecto de irrigación Chinecas. Mari me estaba limpiando las uñas, haciendo manicure, y acá Coco me está dando una retocada para hacer el spot de Chinecas. 3, 2, 1, ¡acción! Chinecas, tarea cumplida. Sin embargo, para las autoridades en la Centralita también se habrían planificado los asesinatos de opositores al régimen de Álvarez. En este lugar se habría hallado también este audio de Nolasco que acabamos de escuchar. Un audio que se habría registrado en la propia casa del ex consejero regional, ya que se escucha cómo él explica las huellas que dejó el primer atentado contra su vida de julio del 2010, en donde falleció su hijastro. Yo no estoy... Claro, no, sí, entiendo. Yo soy ahí, acá me balearon adentro y tengo mi pequeña oficina ahí. Yeah. Y me mataron a mi hijo. ¿no? Yo iba a asumir la candidatura a la presidencia regional. Yo era el primer consejero a la muerte de Sánchez Milla por el vicepresidente. Debería asumir yo. Ya estuvieron presos todos esos jujos, pero sin embargo por eso vinieron a atacar contra mí. Se está diciendo que la Centralita era un centro de chuponeo y no es así. La Centralita, según nuestra tesis, la misma que compartimos con la Fiscalía, era un lugar donde se editaba información, donde se editaban audios, videos, a efectos de ensalzar la gestión del presidente regional y atacar a opositores políticos. Lo sucedido con Álvarez en Ancash no es, desgraciadamente, un caso aislado.
Si bien en otras regiones no se ha llegado a los niveles de barbarie de Ancash, también existen serios cuestionamientos e imputaciones de corrupción en otras zonas del país. En Cajamarca fueron detenidos 5 funcionarios de ese gobierno regional acusados de direccionar obras públicas por hasta 155 millones de soles a favor de empresas de Wilson Vallejos, un amigo de Gregorio Santos. Es más, un colaborador eficaz en este caso sostiene que Vallejos le habría pagado ingentes cantidades de dinero a Santos por esto, quien no ha tenido mejor idea que acusar a la prensa de las serias imputaciones en su contra. Debo repudiar la forma malintencionada, descarada como los medios, encabezados por el Grupo del Comercio, enemigo jurado de la regionalización y la descentralización, enemigo jurado del movimiento de afirmación social, viene desarrollando su campaña. En Tumbes, el resistido presidente de esa región, Gerardo Viñas, afronta diversos procesos por corrupción asociados en algunos casos a proyectos de agua potable en distintos distritos de esa región. El presidente de la región Loreto, Iván Vázquez, es investigado en el Congreso por la presunta pérdida de 350 millones de soles en obras de agua y alcantarillado, caso reseñado por este programa en varias oportunidades. Y en Ayacucho, Wilfredo Oscorima es investigado por supuestas irregularidades en las licitaciones realizadas en la construcción de colegios y hospitales. Un mapa del desorden y el caos que llega a 8 regiones investigadas en distintos ámbitos, ya sea Procuraduría, Poder Judicial, Ministerio Público o Congreso de la República. Las denuncias casi tienen una misma matriz, ¿no? Malversación de fondos, peculado, colusión, en algunos casos también la figura esta de crimen organizado, lo que nota una crisis en lo que es el funcionamiento y la operatividad de los gobiernos regionales. En mi opinión son cosas totalmente distintas. El proceso de descentralización es un proceso mucho más trascendente y mucho más grande. Las denuncias que pudiesen estarse dando en estos momentos se dan diariamente en los gobiernos locales, se dan diariamente en los diversos sectores del gobierno nacional. Romper una tradición. Alonso Navarro tiene 34 años, es presidente regional de Ica y a su vez presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Por estos días ha escuchado como todos desde recomendaciones para reforzar el modelo hasta críticas que exigen la desaparición del proceso de descentralización. Un proceso que se inició en el 2003 y que 11 años después merece una exhaustiva revisión. Los casos de corrupción que se pueden dar en un gobierno regional, en un gobierno local, en un ministerio, son hechos que no corresponden a la propia institución, sino que ya corresponde obviamente a la voluntad y a la decisión de quienes trabajan en la institución. Una de las cosas que se ha repetido por estos días es que en el 2003, cuando el gobierno de Alejandro Toledo echó a andar el proceso de descentralización, el Cholo lo hizo de manera tan apurada como para dejar algo por qué recordarlo. Luis Taís, dirigente peruposibilista, fue jefe entonces del Consejo Nacional de Descentralización, el CND, y esta es su explicación. Esta ley fue aprobada por el 100% de los congresistas del Perú de ese entonces. Entonces no me vengan a contar que esto es la ley Toledo. Esto fue la ley de todos los partidos políticos del Perú. Taís además hace una acotación poco discutida en estos momentos. Una vez que Alan García llegó a su segundo mandato en el 2006, desactivó el CND, la entidad que hacía mal que bien de bisagra entre los gobiernos regionales y el gobierno central. La desactivación del CND sucedió al tiempo que el gobierno aprista entregaba cada vez más atribuciones y competencias a los gobiernos regionales y el canon minero, es decir, el 50% del impuesto a la renta para la mayoría de estas regiones, se despuntaba hasta alcanzar cifras históricas. Para Taís, al no haber un ente de diálogo político y de coordinación como el CND, la descentralización, aunque incrementó sus arcas presupuestales, quedó aislada. Al desarmarlo, ¿qué hizo el señor García? Entregó todas las funciones de una sola a los gobiernos regionales y municipales sin ninguna capacitación. No, eso es ridículo. Para comenzar, en la época del señor Toledo, se hizo, no el señor Toledo, sino el Congreso, el proceso de regionalización, que es un anhelo histórico que tiene nuestro país. Lo que sucedió durante el gobierno aprista fue que se le dio verdadera entidad a cada una de las regiones, transfiriéndoles sector salud y sector educación sustantivamente, porque esa es la verdadera reforma del Estado. Obviamente eso, al transferirse, se transfiere también con sus recursos. Pero lo que ha sucedido adicionalmente es que el crecimiento económico que no se dio en la época del señor
señor Toledo, sino en la época de Alan García, y significó un ingreso muy alto de dinero por canon a la mayoría de las regiones. Lo que tenemos ahora es una especie de centralismo chiquito, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente regional, que se llama presidente, además no sé por qué, tiene él y sus consejeros todo el poder. Este poder, como decimos, se ha visto incrementado por las ingentes cantidades de dinero que producto del canon han recibido las regiones del país que tienen actividades mineras. Hablamos de una cifra cercana a los 20.000 millones de soles repartidos desde el 2005 hasta el 2013. Solo para darnos una idea, Ancash en ese periodo de tiempo recibió más de 6.000 millones de soles, algo que explicaría los niveles de corrupción a los que se llegó en esa región del país. Esto es falta de Estado. A ver, ahí ha fallado la Contraloría, ha fallado la propia ley de descentralización. No había pensado en estos casos, pensaba que todos los peruanos somos honrados. Entonces, eso hay que corregir. ¿Y cómo podríamos hacer para relanzar un proceso que es de vital importancia para nuestra nación? Por lo pronto, los gobiernos regionales han solicitado al Ejecutivo retornar a algo parecido al CND, con el objetivo de tener un instrumento de gestión más apropiado. Esperemos que en lo pronto posible el gobierno nacional, a través del Premier, emita la norma que lo vuelva a implementar para que vuelva a servir este espacio. Para algunos, en lo factual, la cosa también pasa por modificar la forma en cómo se redistribuye el canon en estos momentos. Yo lo haría un fondo concursable, es decir, al cual todas las regiones apliquen en función de sus planes de desarrollo. Y los mejores planes, los más técnicamente sustentados, con consulta previa, etcétera, a eso les daría los recursos contra resultados. Sin embargo, no todo está perdido. Algunas regiones han aprovechado la oportunidad histórica. Los índices de desarrollo que en estos momentos tienen algunas de ellas así lo confirman. Sin embargo, aún hay mucho por hacer. Yo creo que desandar, como ha sugerido mucha gente, esto de manera drástica es imposible, además es indeseable. Yo creo que la descentralización es vital. El problema es que se han transferido muchos recursos y muchas facultades muy rápidamente sin que las destrezas y las capacidades estén allí. Más allá de encontrar y corroborar responsabilidades penales por lo sucedido en Ancash, esta experiencia debería servir de lección y reflexión para todos aquellos que tengan la pretensión de ser autoridades políticas y administrativas en este país. De lo contrario, episodios tan lamentables e indignantes como estos volverán a ocurrir.